La asistente contestó el teléfono en medio del baile y el millonario lo escuchó todo. «¿No puedes contestar después?», murmuró Alejandro Vega, su mano firme en la espalda de Isabela, mientras giraban por la pista de baile del Hotel Rosewood. Isabela Moreno sintió el teléfono vibrar por tercera vez en su pequeño bolso. Sus mejillas sonrojadas se volvieron pálidas cuando vio el nombre en la pantalla. María, hermana. Es de Colombia. Mi papá está enfermo», contestó con voz temblorosa, sin apartarse de los brazos de su jefe. Después de 2 años como su asistente personal, esta era la primera vez que bailaban juntos. «Tu familia puede esperar 5 minutos». Alejandro la atrajo más hacia él, sus ojos oscuros reflejando una intensidad que Isabela había soñado ver dirigida hacia ella. «Este momento también importa». El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Isabela se apartó bruscamente. «No puede esperar. Lo siento mucho, señor Vega». Alejandro soltó sus manos lentamente, su expresión endureciéndose. Observó cómo Isabela se alejaba hacia una esquina más privada del salón, sin percatarse de que él la siguió discretamente. «¿María? ¿Qué pasó?». La voz de Isabela se quebró mientras presionaba el teléfono contra su oído. Alejandro se detuvo detrás de una columna, sin intención de escuchar pero incapaz de alejarse. «¿Cuánto?», preguntó Isabela, ahogando un sollozo. «No, María, no tengo esa cantidad. El seguro no cubre todo». «Sí, ya sé que papá me lo oculta. Siempre lo hace». Isabela se recostó contra la pared, lágrimas rodando por sus mejillas. «No, no le digas a papá que estoy llorando. Dile que encontraré la manera», respiró profundamente. «María, necesito contarte algo. Sabes que mi jefe, Alejandro, él estaba aquí conmigo cuando llamaste. Estábamos bailando». Alejandro se tensó detrás de la columna. «Sí, bailando por primera vez en 2 años y yo. Dios mío, María, lo amo tanto. Pero él nunca me verá como algo más que su asistente. Soy solo la chica que le trae café y organiza su vida. Él es millonario. Yo apenas puedo ayudar a papá con los gastos médicos». Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué importa si bailé con él? Pudo haber sido su esposa, María. Cuando se divorció hace 3 años, yo pensé que tal vez tendría una oportunidad. Pero soy tonta. Los hombres como él no se enamoran de mujeres como yo». Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. Sus puños se cerraron mientras procesaba cada palabra. «Me voy a Colombia mañana, tengo ahorros. Los usaré para la cirugía de papá. Después tal vez sea hora de cambiar de trabajo. Ya no puedo seguir fingiendo que no me rompe el corazón cada día». Isabela terminó la llamada y se quedó inmóvil por un momento, recomponiendo su rostro profesional. Cuando se dio vuelta, se encontró con Alejandro de pie en el pasillo, cerca de ella, pero no lo suficiente como para que fuera obvio que había escuchado. «¿Todo bien?», preguntó él cuidadosamente, estudiando su rostro enrojecido. «Sí, señor Vega, solo asuntos familiares. Disculpe por interrumpir nuestro baile. Isabela, si necesitas...». «Estoy bien», interrumpió ella, enderzándose. «Creo que es hora de que regrese a organizar los últimos detalles del evento». Alejandro la observó alejarse, cada paso de ella echando raíces en su pecho. Por primera vez en 3 años, sentía que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Elena Cortés, la mejor amiga de Isabela y abogada exitosa de 32 años, se acercó a Alejandro minutos después. «Disculpe, señor Vega, ¿ha visto a Isabela?». Parecía alterada. Alejandro giró hacia Elena, su expresión indescifrable. «Acaba de recibir malas noticias de Colombia. Su padre está enfermo». «¿Su padre?». Elena palideció. Él no le dice cuando está mal para no preocuparla. Debe ser grave si María le habló». La confirmación golpeó a Alejandro como un puño en el estómago. Todo lo que había escuchado era verdad. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «Isabela, ella...». Se detuvo, reformulando la pregunta. «Como su mejor amiga, ¿sabes si ella ha considerado buscar otro trabajo?». Elena lo miró con sorpresa. «¿Por qué lo pregunta?». «Isabela le tiene mucho respeto. Habla constantemente de lo brillante que es usted, de cómo ha construido este imperio tecnológico».
Respeto, pensó Alejandro. No amor, solo respeto. Curiosidad profesional. Buenas noches, Elena. Alejandro regresó al salón principal, pero ya no podía fingir interés en las conversaciones sociales. Las palabras de Isabela resonaban en su mente. Lo amo tanto. Y más doloroso aún, los hombres como él no se enamoran de mujeres como yo. Por primera vez, Alejandro Vega se dio cuenta de que había estado ciego. Durante 2 años, la mujer más extraordinaria que conocía había estado frente a él, y él había estado demasiado encerrado en su trabajo y en sus propias heridas para verla realmente. Mientras observaba a Isabela moverse por el salón con gracia profesional, organizando, sonriendo, asegurándose de que todo fuera perfecto para él, una resolución comenzó a formarse en su mente. Esa noche, cuando todos se fueron y Isabela guardaba los últimos detalles del evento, Alejandro se acercó a ella. «Isabela». «Sí, señor Vega. Toma mañana libre, y el resto de la semana si lo necesitas». Isabela lo miró sorprendida. «Gracias, pero no es necesario». «Sí lo es». Su voz se suavizó. «Tu familia te necesita». Isabela asintió lentamente, preguntándose por qué sus ojos parecían ver a través de ella de una manera que nunca antes había notado. «Buenas noches, señor Vega». «Buenas noches, Isabela». Alejandro la observó irse, preguntándose cómo diablos sería capaz de esperar hasta verla de nuevo. «Carlos, necesito que me ayudes con algo». Alejandro presionó el teléfono contra su oído mientras caminaba por su oficina vacía a las 6 de la mañana. «La hija de un empleado necesita ayuda médica urgente. Quiero que cubras todos los gastos, pero debe ser anónimo». Carlos Montenegro, su mentor y abogado de confianza, suspiró del otro lado de la línea. «¿Desde cuándo te involucras personalmente en los asuntos familiares de tus empleados?» «Desde ahora». Alejandro cortó la llamada antes de que Carlos pudiera hacer más preguntas. 3 horas después, cuando Isabela llegó a recoger sus cosas para viajar a Colombia, encontró una carta sobre su escritorio. «Señorita Moreno, la empresa ha decidido otorgarle 2 semanas de permiso remunerado por asuntos familiares. Además, puede usar nuestros recursos médicos internacionales si los necesita. Que tenga un buen viaje». Departamento de Recursos Humanos. Isabela releyó la carta 3 veces antes de caminar hacia la oficina de Alejandro. «Señor Vega, sobre esta carta...» Alejandro levantó la vista de su computadora, fingiendo sorpresa. «¿Recursos humanos? Bueno, es política de la empresa ayudar a empleados valiosos en crisis familiares». «Empleados valiosos», repitió Isabela quedamente. «No sabía que tenía esa política». «Las tenemos muchas que tú no conoces», respondió él volviendo a su pantalla. «Buen viaje, Isabela». Ella permaneció en el umbral unos segundos más, estudiando su perfil mientras él fingía concentrarse en el trabajo. «Gracias», murmuró finalmente. Alejandro esperó hasta que el avión de Isabela despegara antes de hacer otra llamada. «Carlos, también necesito información sobre mi fundación en Bogotá. Quiero acelerar el proyecto». Isabela aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá después de un vuelo de 5 horas. María la esperaba con ojeras y expresión preocupada. «¿Cómo está papá?», preguntó Isabela abrazando a su hermana. «Estable, pero necesita la cirugía esta semana». «Isabela, hay algo más». En el taxi camino al hospital, María le contó sobre la llamada misteriosa que habían recibido esa mañana. «Alguien ya pagó todo», dijo María. «El hospital dice que un benefactor anónimo cubrió todos los gastos». Isabela se quedó sin habla. «¿Quién podría...? ¿Papá sabe? Le dijimos que tú tenías ahorros suficientes. ¿Sabes cómo es? No habría aceptado ayuda de extraños». En el hospital San Ignacio, Isabela encontró a su padre consciente pero frágil. «Mi niña, no debiste venir. Es solo un chequeo más», mintió don Eduardo Moreno, tomando la mano de su hija. «Papá, los chequeos no requieren cirugía». Isabela sonrió besando su frente. «Vine porque quería verte». Durante los siguientes días, mientras su padre se preparaba para la cirugía, Isabela no podía dejar de pensar en quién había pagado los gastos. Su mente regresaba constantemente a Alejandro, su extraña generosidad al darle tiempo libre, la nueva política de la empresa que nunca había oído mencionar. Una tarde,
Elena la llamó desde México. ¿Cómo está tu papá? Mejor. Elena, ¿has notado algo diferente en el señor Vega? ¿Diferente cómo? No sé. Más atento. Ayer me mandó flores al hospital. ¿Te mandó flores? Elena casi gritó. Isabela, ¿no será que...? No digas lo que estás pensando, interrumpió Isabela. Son solo flores de cortesía empresarial. Las flores de cortesía no incluyen lirios colombianos raros que cuestan una fortuna. Isabela miró las hermosas flores blancas que decoraban la ventana de su padre. Elena, dime que no estás sugiriendo que tu jefe millonario, que nunca antes mostró interés personal en ningún empleado, de repente está enviando flores caras a Colombia. No, claro que no es sospechoso para nada. La cirugía del padre de Isabela fue un éxito. El doctor, un hombre amable en sus 50, salió del quirófano con una sonrisa. Todo salió perfecto, señorita Moreno. Su padre es más fuerte de lo que parece. Doctor García, ¿puedo preguntarle sobre el pago? Ah, sí, muy generoso de parte de la compañía de su novio. Isabela se tensó. ¿Mi novio? Sí, Tec Vega. El señor que organizó todo fue muy claro. Usted no debía saber que él pagó. El corazón de Isabela se detuvo. ¿Tec Vega pagó esto? El señor Vega en persona llamó. Parecía muy preocupado por usted. Isabela se excusó y salió al pasillo, necesitando aire fresco. Alejandro había pagado todo. Su jefe, a quien ella amaba en secreto, había gastado miles de dólares en la cirugía de su padre. ¿Pero por qué? Esa noche, sola en su habitación de hotel, Isabela marcó el número de Alejandro. Después de 3 timbres, él contestó. «Isabela, ¿es todo bien?» Su voz sonaba diferente, más suave. «Señor Vega, yo quería agradecerle». «¿Agradecerme por qué?» «Por las flores. Y por... bueno, por todo». Silencio prolongado. «¿Cómo está tu padre?» «Mejor. La cirugía fue exitosa». «Me alegro». Más silencio. Isabela reunió valor. «Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué pagó la cirugía de mi papá?» Otro silencio largo. Luego, «Porque tus flores favoritas son los lirios blancos. Porque tomas tu café con canela. Porque siempre llegas 5 minutos antes. Y porque me importas más de lo que debería importarme mi asistente». Isabela sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «Señor Vega, llámame Alejandro, por favor». «Alejandro». Su nombre sabía diferente en sus labios. «No sé qué decir. Di que regresarás. Di que no vas a renunciar». ¿Cómo sabía que estaba pensando en renunciar? Porque te conozco mejor de lo que pensaba y porque anoche escuché cuando hablaste con tu hermana. La línea se quedó en silencio. Isabela sintió pánico y confusión luchando en su pecho. ¿Escuchó? «Escuché que me amas y que piensas que no te veo». Lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Isabela. «Alejandro, yo... no digas nada todavía. Solo... regresa a México. Tenemos que hablar». «Está bien». «Isabela, las flores no fueron cortesía empresarial». «Lo sé». Después de cortar la llamada, Isabela se quedó despierta toda la noche, recordando cada momento de los últimos 2 años con Alejandro, preguntándose si había estado tan ciega como él parecía haber estado. En México, Alejandro también pasó la noche despierto, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad, que de repente se sentía vacía sin Isabela. Habían cruzado una línea y no había vuelta atrás. «¿Me dijiste que el señor Vega está en Bogotá?» Isabela casi dejó caer su café cuando Elena le contó las noticias por teléfono. «Sí, llegó ayer. Pero lo raro es que no es por negocios. Al menos no de los que conocemos». Elena bajó la voz. «Isabela, he estado investigando». «¿Investigando qué?» «Tec Vega tiene una fundación en Colombia. Un proyecto súper secreto. Lleva 3 años funcionando». Isabela se sentó bruscamente en la silla de la cafetería del hospital. «Eso es imposible. Yo manejo toda su agenda. Sabría si viene regularmente a Colombia. Pues no sabías que pagó la cirugía de tu papá». Elena tenía razón. «Isabela está en el barrio La Candelaria, en el edificio donde antes funcionaba la textilera Thompson». Después de visitar a su padre, que ya estaba mucho mejor, Isabela decidió ir al centro de Bogotá. No pudo resistir la curiosidad. El edificio que Elena había mencionado
estaba completamente renovado. Una placa brillante en la entrada decía: Centro de Innovación Tecnológica, Fundación Vega. Isabela entró sin anunciarse. El interior era impresionante. Computadoras modernas, aulas con estudiantes adolescentes y un laboratorio de robótica donde chicos de recursos limitados trabajaban en proyectos sofisticados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista joven. Busco al señor Vega. Soy su asistente en México. La chica sonrió. Ah, usted debe ser Isabela. El señor Vega está en el laboratorio 3. Va a estar muy contento de verla. Isabela siguió las indicaciones, su corazón latiendo cada vez más rápido. ¿Cómo sabía esta mujer su nombre? Encontró a Alejandro en el laboratorio, hablando con entusiasmo a un grupo de adolescentes sobre programación. Llevaba jeans y camisa casual, más relajado de lo que jamás lo había visto. Se quedó en la puerta observándolo. Su rostro brillaba de una manera que nunca había notado en la oficina. Estaba feliz, realmente feliz. Uno de los estudiantes la vio primero. «Oiga, profesor Alejandro, creo que alguien lo busca». Alejandro volteó y al verla, su expresión cambió completamente. Sorpresa, alegría, nerviosismo. «Isabela, ¿qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», respondió ella entrando al laboratorio. «Bonito lugar. ¿Cuándo pensabas contarme que tenías esto?» Los estudiantes los miraron con curiosidad hasta que Alejandro les dijo: «Chicos, tomen un descanso. Continuamos en 1 hora». Cuando se quedaron solos, el silencio fue incómodo. «3 años», dijo Isabela finalmente. «Tienes esto desde hace 3 años y nunca me dijiste». «Era complicado». Alejandro se pasó la mano por el cabello. Al principio era solo una idea loca. Quería hacer algo por el país, pero sin que fuera un show mediático. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué la Candelaria? Alejandro la miró fijamente. Porque es donde crecí, antes de que mi familia se mudara a México. Isabela sintió como si estuviera viendo a un Alejandro completamente diferente. No sabía que... Hay muchas cosas que no sabes de mí, como yo no sabía muchas cosas de ti. Se miraron en silencio por un momento largo. ¿Quieres que te enseñe el lugar?, preguntó él suavemente. Isabela asintió. Alejandro la llevó por todo el centro. Le mostró las aulas donde se enseñaba desde programación básica hasta inteligencia artificial, el taller de hardware donde los estudiantes reparaban computadoras, los estudios de diseño gráfico y multimedia. ¿Cuántos estudiantes tienes? 250, vienen de todas partes de Bogotá, solo requisito ganas de aprender. En el último piso había una terraza con vista a la ciudad. Se sentaron en una banca de madera. ¿Por qué lo mantienes en secreto?, preguntó Isabela. Porque no quiero que piensen que es solo un rico jugando a ser filántropo. Estos chicos merecen respeto, no caridad. Y por eso vienes sin avisar. Por eso nunca registras estos viajes en tu agenda oficial. Exacto, Alejandro sonrió. Uso mis días libres. O invento excusas de negocios. Isabela se recostó contra el respaldo, asimilando toda esta información. 3 años trabajando para ti y no sabía nada de esto. Me hace pensar qué más no sé. Isabela, no, está bien. Yo también tengo secretos. Como que me enamoré de mi jefe hace 2 años. Alejandro se tensó. Ya hablamos de eso por teléfono. Hablamos, pero no realmente. ¿Qué significa lo que me dijiste? Que escuchaste todo. Escuché que me amas. Escuché que piensas que soy demasiado importante para ti. Y escuché que querías renunciar. Isabela se levantó caminando hacia la orilla de la terraza. ¿Y qué sientes al saber eso? Alejandro se unió a ella, parándose muy cerca. Siento que soy el hombre más idiota del mundo por haber tardado 2 años en darme cuenta de que la mujer más increíble que conozco ha estado frente a mí todo este tiempo. Isabela volteó para mirarlo. ¿Y ahora qué hacemos con esa información? No lo sé, admitió él, pero sé que no quiero que renuncies, y sé que lo que siento por ti va más allá de una relación jefe-empleada. Alejandro, una voz interrumpió el momento. Profesor Alejandro, ya regresamos del descanso. Era uno de los estudiantes desde la puerta de la terraza. Ya vamos, Camilo, respondió Alejandro sin apartar la mirada de Isabela. Tu clase te espera.
dijo Isabela, sonriendo por primera vez desde que había llegado. Esto puede esperar. ¿Te quedarás? Si no te molesta. Durante la siguiente hora, Isabela observó a Alejandro enseñar. Los estudiantes lo adoraban. Los trataba como iguales, retándolos a pensar más allá de lo obvio. Era paciente, gracioso, inspirador. Después de la clase, varios estudiantes se acercaron a Isabela. ¿Usted es la Isabela de México?, preguntó una joven de unos 17 años. Sí. ¿Por qué? El profesor Alejandro habla mucho de usted. Dice que es la mujer más inteligente que conoce. Isabela miró a Alejandro, quien se puso rojo como un tomate. Camila, creo que estás exagerando, murmuró él. No, profesor. También dice que usted es muy bonita y que... ¡Camila! Alejandro la interrumpió, mortificado. Los estudiantes se rieron, y por primera vez desde que se conocían, Isabela vio a Alejandro completamente avergonzado como un adolescente. Está bien, dijo Isabela divertida. Me gusta saber qué piensa el profesor Alejandro de mí. Al final del día, caminaron juntos hacia el centro histórico de Bogotá. ¿Tienes hambre? Conozco un lugar, empezó Alejandro. Claro, en un pequeño restaurante en la Plaza Bolívar, cenaron ajiaco y compartieron historias de sus infancias en Colombia. Por primera vez, no hablaron de trabajo. ¿Por qué te fuiste a México?, preguntó Isabela. Oportunidades. Y después del divorcio, necesitaba empezar de nuevo en algún lugar que no tuviera tantos recuerdos. ¿Todavía duele? ¿El divorcio? No. Fue lo mejor para ambos. Pero sí me dejó con miedo de confiar de nuevo. Isabela tomó un sorbo de vino. ¿Y ahora? Ahora estoy cenando con una mujer que cambió mi perspectiva de todo sin que me diera cuenta. Se miraron a través de la mesa, el aire cargado de posibilidades sin explorar. Alejandro, estoy confundida, admitió Isabela. No sé qué somos ahora. No sé si esto está bien. No sé si... Hey, él tomó su mano por encima de la mesa. Yo también estoy confundido. Pero sé que no quiero que esta confusión nos haga perder algo que podría ser muy especial. Isabela sintió la calidez de su mano y por un momento todo el ruido en su cabeza se calmó. ¿Qué propones? Que regresemos a México, que sigamos siendo honestos el uno con el otro y que veamos qué pasa. ¿Y esto?, señaló alrededor del restaurante. ¿Esta versión tuya que no conocía? Esta versión también regresa a México. Ya no más secretos. Isabela sonrió. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? La próxima vez que vengas a Colombia, avísame. Como tu asistente, debo saber dónde está mi jefe. Alejandro se rió. Como mi asistente, ya no tendrás que preocuparte por eso, porque espero que vengas conmigo. Isabela sintió mariposas en el estómago. Todo estaba cambiando, y por primera vez en mucho tiempo, el cambio no le daba miedo. ¿Estás segura de que todo está bien? Elena estudió el rostro de Isabela mientras caminaban hacia las oficinas de Tec Vega. Pareces diferente. Isabela ajustó su falda por 10ª vez esa mañana. Habían pasado solo 3 días desde su regreso de Colombia, y las cosas entre ella y Alejandro seguían siendo extrañas. Estoy nerviosa, admitió. No sé cómo actuar con él ahora que sabemos lo que sabemos. Elena se detuvo antes de entrar al edificio. Isabela, pasó algo más en Bogotá de lo que me contaste. Solo cenamos y hablamos, como personas normales, no como jefe y empleada. ¿Y cómo fue eso? Increíble. Isabela sonrió sin poder evitarlo, pero también aterrador. Elena la abrazó. Me da mucho gusto verte feliz. Solo ten cuidado, sí. Isabela subió al piso ejecutivo con el estómago hecho nudos. Alejandro ya estaba en su oficina, concentrado en su computadora. Cuando la vio, se levantó inmediatamente. Buenos días, Isabela. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, gracias. ¿El suyo? Bien también. Se miraron por un momento incómodo. Los dos querían decir más, pero no sabían cómo navegar esta nueva dinámica. Tiene una reunión con los inversionistas japoneses a las 10, dijo Isabela, volviendo al terreno familiar del trabajo. Cierto. ¿Tienes los informes listos? Por supuesto. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. Isabela... Ella se volteó. ¿Sí? Me da gusto que hayas regresado.
A mí también me da gusto estar de vuelta. Durante la siguiente semana desarrollaron una rutina extraña. En la oficina intentaban mantener todo profesional, pero había momentos robados, miradas que duraban demasiado, roces de manos al pasar documentos, conversaciones que se volvían personales antes de que recordaran dónde estaban. El problema era que otros también estaban notando. «Hey, Isabela», la detuvo Sofía Morales de Contabilidad. «¿Es verdad que el señor Vega pagó los gastos médicos de tu papá?» Isabela se tensó. «Disculpa, es que mi prima trabaja en recursos humanos y dice que hubo una transferencia muy grande». «Los asuntos de mi familia son privados», interrumpió Isabela alejándose. Una hora después, Luis Hernández, del departamento de marketing, se acercó a su escritorio. «Oye, ¿tú sabías que el jefe tiene propiedades en Colombia? Porque mi contacto en gerencia dice que han estado registrando muchos gastos allá». Isabela fingió estar ocupada. «No sé de qué me hablas». Al día siguiente, los rumores ya habían crecido. Paola García, de ventas, fue más directa. «Mira, Isabela, ya todos sabemos que hay algo entre tú y Alejandro. Solo dinos, ¿es cierto que están saliendo?» «Por favor, Paola, trabajemos». Pero las miradas siguieron, los cuchicheos, las sonrisas conocedoras. El punto crítico llegó cuando Isabela escuchó a Andrés Ruiz, de Sistemas, hablando en la cocina. «Por favor, es obvio, la secretaria bonita y el jefe millonario. Historia tan vieja como el mundo. Ella está buscando un ascenso fácil en la vida. Tal vez él la ayude a subir en más de un sentido», se rió Marcos, de Recursos Humanos. Isabela dejó caer la taza de café que llevaba en las manos. Se hizo pedazos en el suelo, como su compostura. «¿Tienen algo más que decir?», preguntó con voz temblorosa. Andrés y Marcos se pusieron rojos. «Isabela, no queríamos...» «Sí querían. Y para que quede claro, yo trabajo más que cualquiera en esta empresa. He estado aquí por 2 años, antes de que ustedes dos llegaran. No necesito acercarme a nadie para avanzar en mi carrera». Alejandro apareció en la puerta de la cocina, atraído por el ruido. «¿Qué pasó aquí?» «Nada importante», murmuró Isabela, agachándose para recoger los pedazos de cerámica. «Yo ayudo», dijo Alejandro, arrodillándose junto a ella. Andrés y Marcos intercambiaron miradas y se fueron rápidamente. «Isabela, ¿qué dijeron?», preguntó Alejandro en voz baja. «Nada que no haya escuchado antes». Ella siguió recogiendo pedazos, cortándose un dedo. «Ay, deja, yo termino. Tiene sangre». Alejandro tomó su mano herida examinando el corte. El gesto era tan íntimo que Isabela se dio cuenta demasiado tarde de que Paola los estaba observando desde el pasillo. Para el viernes, todo el piso ejecutivo estaba hablando de Isabela y Alejandro. Esa tarde, Isabela llamó a Elena. «No puedo más. Los rumores están fuera de control». «¿Qué tipo de rumores?» «Que soy una trepadora social. Que me estoy acostando con Alejandro para conseguir un ascenso. Que...» Isabela respira. «Elena, voy a renunciar. No seas dramática. Hablo en serio. Esto está afectando mi reputación. Y al final, Alejandro va a cansarse del chisme y va a terminar todo antes de que realmente empezara». El lunes siguiente, Isabela llegó a la oficina con una carta de renuncia en su bolsa, pero antes de entregarla, decidió hablar con Alejandro. «Necesito hablar contigo. Es importante». «Por supuesto. Pasa». Isabela cerró la puerta detrás de ella. «Los rumores me están volviendo loca», dijo sin preámbulos. Alejandro suspiró. «Lo sé. Yo también los he escuchado. ¿Y qué piensas hacer?» «¿Yo?» Alejandro se levantó. «¿Por qué tengo que hacer algo yo?» «Porque tú eres el jefe. Porque tú tienes el poder aquí. Isabela, si salgo a defender nuestra situación, solo voy a confirmar que hay algo entre nosotros». «¿Y no hay?» «Sí hay, pero no de la manera que ellos están diciendo». Isabela se sentó pesadamente. «Alejandro, estoy pensando en renunciar». «¿Qué?» Él se acercó rápidamente. «No, absolutamente no. No puedo seguir así. Cada vez que entro a una habitación, todos se quedan callados. Siento sus miradas, sus juicios. Isabela, por favor». «No, Alejandro, esto no está funcionando». Tal vez era mejor cuando no sabíamos lo que sentíamos. Alejandro se sentó en la silla frente a ella.
¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Volver a fingir? Isabela se quedó en silencio por un momento largo. No sé qué quiero, solo sé que esto duele. Alejandro extendió su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino. Dame tiempo. Déjame pensar en cómo manejar esto. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero no renuncies, por favor. Isabela se levantó. Está bien. Una semana más. Cuando salió de la oficina, Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos. Luego tomó el teléfono. Carlos, necesito verte urgentemente, y sí es sobre Isabela. Esa noche, mientras Carlos escuchaba la situación, negó con la cabeza. Alejandro, esto era predecible. Jefe y empleada es un territorio complicado. Lo sé, pero no puedo perderla, Carlos. No puedo. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? Todo. Carlos lo estudió cuidadosamente. Entonces tienes que hacer algo radical. Algo que deje claro que esto no es un capricho ni un abuso de poder. ¿Qué sugieres? Piénsalo, y piénsalo rápido, porque esa mujer se va a ir antes de lo que crees. Alejandro pasó toda la noche despierto, dándole vueltas a las palabras de Carlos. Al amanecer tomó una decisión que cambiaría todo. Isabela, siéntate. Por favor. Alejandro cerró la puerta de su oficina con firmeza. Era su último día de trabajo antes del fin de semana, y ella había decidido que el lunes entregaría su renuncia definitiva. Alejandro, ya hablamos de esto. No, no hablamos. Tú dijiste lo que sentías y yo reaccioné mal, pero necesitas escuchar algo. Isabela permaneció de pie cruzando los brazos. Está bien, te escucho. Alejandro respiró profundamente. Aquella noche del baile, cuando contestaste el teléfono, ya sé que escuchaste. Me lo dijiste. No, escúchame. Lo escuché todo, Isabela. Cada palabra. Cuando dijiste que me amabas. Cuando dijiste que era imposible porque yo nunca te vería como algo más que mi asistente. Cuando dijiste que tal vez era hora de buscar otro trabajo. Isabela se puso pálida. ¿Todo eso escuchaste? Todo. Y me quedé allí parado como idiota, procesando que durante 2 años había tenido a la mujer más increíble del mundo frente a mí. Y nunca me di cuenta. Isabela se sentó lentamente. Dios mío, sabías todo este tiempo y no dijiste nada, porque soy un cobarde, porque no sabía cómo decirte que tus palabras cambiaron mi mundo entero, porque tenía miedo de lastimarte o perderte. Alejandro, el pago de la cirugía de tu papá, las flores, los permisos, todo, lo hice porque me importas, pero también porque me sentía culpable de haberte escuchado sin tu permiso. Isabela se levantó bruscamente. ¿Te sentías culpable? ¿Por eso hiciste todo eso? No. Bueno, sí, pero también porque... ¿Me ayudaste por pena, por culpa? Alejandro se acercó a ella. No, Isabela, te ayudé porque cuando alguien a quien amas está sufriendo, haces todo lo posible por ayudarla. ¿Alguien a quien amas? Repitió ella suavemente. Te amo, Isabela. Me enamoré de ti sin darme cuenta, probablemente mucho antes de aquella noche. Tu inteligencia, tu dedicación, tu manera de ver el mundo. Isabela sintió lágrimas en sus ojos. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no puedo perderte? Y porque los rumores, los chismes, todo eso me da igual si significa que puedo tenerte en mi vida. Alejandro, yo. No me importa lo que diga la gente. Voy a hacer las cosas bien. Voy a protegerte de todo esto. Isabela se limpió las lágrimas. ¿Cómo? Alejandro tomó sus manos. Deja tu puesto como mi asistente. Isabela le soltó las manos abruptamente. ¿Qué? Acepta el puesto de directora del Proyecto Colombia. Maneja la fundación desde aquí. Sé mi socia, no mi empleada. Isabela negó con la cabeza. Alejandro, eso sería... Isabela, también voy a hacer algo más. Algo que he estado pensando desde que volví de Colombia. Ella lo miró con confusión. ¿Qué cosa? Voy a mudar las operaciones principales de TecVega a Colombia. Vamos a crear cientos de empleos allá. Y voy a apartarme de la operación diaria aquí en México. Isabela se quedó sin habla. ¿Estás loco? No puedes hacer eso por mí. No lo hago solo por ti. Lo hago porque es lo correcto. Porque Colombia nos dio todo y es hora de regresar algo. Y sí,
Porque quiero estar donde tú puedas ser libre de ser quien realmente eres. Isabela se alejó hacia la ventana. Esto es demasiado rápido. Isabela, por favor. No, Alejandro. Necesito tiempo. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo separados. El silencio llenó la oficina como una pared. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó Alejandro finalmente. Creo que es lo que necesito. Isabela se dirigió hacia la puerta. Isabela, voy a presentar mi renuncia el lunes. Es mejor así. Después de que se fue, Alejandro se quedó mirando por la ventana durante horas. Carlos llegó esa tarde y lo encontró así. ¿Cómo fue la conversación? Terrible, se va a ir. ¿Le dijiste lo que sentías? Todo. Le dije todo. Carlos suspiró. A veces la verdad asusta más que la mentira. ¿Qué hago ahora? Dejarla ir y esperar que regrese cuando esté lista. El lunes, Isabela llegó temprano a la oficina para evitar a Alejandro. Dejó su carta de renuncia en su escritorio y comenzó a empacar sus cosas. A las 10 de la mañana, el asistente de recursos humanos subió con cara de confusión. Isabela, hay un problema con tu renuncia. ¿Qué tipo de problema? El señor Vega no la acepta. Dice que necesita hablar contigo primero. Isabela suspiró. Sabía que tendría que enfrentarlo eventualmente. Cuando entró a su oficina, Alejandro estaba de pie frente a la ventana. ¿Realmente te vas a ir? Sí. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? No. Alejandro se volteó hacia ella. Entonces te dejo ir, pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Que voy a hacer todos esos cambios que te dije. Los trabajos en Colombia, la fundación, todo. No por ti, sino porque es lo correcto. Isabela asintió. Me parece bien. Y quiero que sepas que si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez quieres intentarlo, Alejandro, no hagas esto más difícil. Está bien, pero Isabela, nunca voy a dejar de amarte. Esos fueron los últimos días de Isabela en Tec Vega. Se unió a Voces del Sur, una organización sin fines de lucro que ayudaba a inmigrantes latinoamericanos en México a conseguir trabajo y educación. Durante los siguientes 3 meses, Isabela se sumergió en su nuevo trabajo. Era gratificante y desafiante, pero todo el tiempo pensaba en Alejandro. Elena la visitaba regularmente para actualizarla. El señor Vega cumplió su palabra. Está moviendo operaciones a Colombia. Se dice que va a crear más de 1000 empleos. Me da gusto, respondía Isabela, fingiendo indiferencia. Isabela, ¿estás segura de que hiciste lo correcto? No, pero era lo único que podía hacer. Un martes por la tarde, Paola, su antigua compañera de Tec Vega, la llamó emocionada. Isabela, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Alejandro fue a Colombia. Hay un evento gigante mañana, la inauguración de no sé qué. Todos los noticieros están hablando de eso. Esa noche, Isabela vio las noticias. Alejandro había llegado a Bogotá para inaugurar oficialmente el Centro de Innovación Tecnológica, pero más impactante era el anuncio. Tec Vega establecería su nueva sede latinoamericana en Colombia, creando 1500 empleos directos. Durante su discurso, Alejandro se veía diferente, más maduro pero también más triste. Al final de su presentación, dijo algo que hizo que Isabela se quedara sin aliento. Quiero dedicar este centro a alguien que me enseñó que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo, a alguien que me mostró que el amor real existe, incluso cuando no sabemos cómo manejarlo. Esta fundación existe porque hay personas que creen en segundas oportunidades, en el poder de los sueños, y en que el amor siempre encuentra su camino. Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Elena, que estaba viendo las noticias con ella, la abrazó. Isabela, cometí un error, susurró Isabela, el mayor error de mi vida. ¿Qué vas a hacer? Isabela se limpió las lágrimas y se levantó. Voy a empacar. ¿Para qué? Para ir a Colombia, para ir por el hombre que amo. Elena sonrió. Ya era hora. Al día siguiente, Isabela compró el primer vuelo a Bogotá. No sabía qué iba a decir cuando viera a Alejandro, pero sabía que tenía que intentarlo. Porque algunas cosas valen la pena luchar por ellas,
sin importar cuántos errores hayas cometido en el camino. El evento en el Centro de Innovación Tecnológica estaba en pleno apogeo cuando Isabela llegó. Había periodistas, inversionistas, políticos y cientos de estudiantes de la comunidad. Desde la entrada podía escuchar la música y ver las luces que iluminaban el edificio renovado. «Señorita, ¿tiene invitación?», preguntó el guardia de seguridad. Isabela respiró profundamente. Había volado desde México sin un plan claro, solo sabiendo que necesitaba estar allí. «Soy Isabela Moreno, trabajaba con el señor Vega». «Un momento, por favor». Isabela esperó mientras el guardia hablaba por radio. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Señorita Moreno, puede pasar, pero el evento ya está terminando». Isabela entró corriendo. El salón principal estaba lleno de gente conversando, pero no veía a Alejandro por ningún lado. Se acercó a una recepcionista. «Disculpe, ¿sabe dónde está el señor Vega?» «Creo que ya se retiró. El evento oficial terminó hace una hora». Isabela sintió que el alma se le caía a los pies. Había llegado demasiado tarde. «Isabela». Una voz familiar la hizo voltearse. Era Carlos Montenegro, el mentor y amigo de Alejandro. «Carlos, qué gusto verte. ¿Dónde está Alejandro?» Carlos sonrió con ternura. Se fue a la terraza. Dijo que necesitaba aire fresco. Creo que está pensando en ti». «¿En mí?» «Ese hombre no ha visto lo mismo desde que te fuiste. ¿Sabías que casi no vino a este evento?» Isabela negó con la cabeza. «No sabía. Vete con él. Es hora de que ambos dejen de ser orgullosos». Isabela subió las escaleras rápidamente. Sus tacones hacían eco en el edificio ahora silencioso. Cuando llegó a la terraza, lo encontró de pie junto a la barandilla, mirando las luces de Bogotá. «Hermosa vista», dijo ella suavemente. Alejandro se volteó bruscamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Isabela, ¿y qué haces aquí? Vi las noticias, tu discurso. ¿Viniste desde México solo para...?» «Vine porque cometí un error. El peor error de mi vida». Alejandro se acercó lentamente. «Isabela, no, déjame hablar». Me asusté de todo. Del amor, de los cambios, de lo que dirían, pero estos 3 meses fueron una tortura. Para mí también. Alejandro, estás haciendo todo esto, moviendo tu empresa, creando empleos. No tenías que... Sí tenía que hacerlo. No porque sea una penitencia, sino porque es lo correcto. Y porque cada decisión importante en mi vida desde hace 2 años tiene que ver contigo. Se acercó más. «Isabela, estas semanas sin ti me confirmaron algo. No quiero un futuro donde tú no estés». Isabela sintió lágrimas en sus ojos. «Yo tampoco». «¿Qué estás diciendo?» «Te amo, Alejandro. Te he amado por 3 años, y estoy cansada de huir de eso». Alejandro la tomó en sus brazos. «Dime que no estoy soñando». «No estás soñando, estoy aquí. Estoy aquí para quedarme si tú quieres». «Por supuesto que quiero». «Isabela, estos meses...» «Lo sé. Para mí también fueron terribles. ¿Qué pasó con tu trabajo en la ONG?» Isabela sonrió. «Elena se lo dijo a Carlos, Carlos te lo dijo a ti. Y tú enviaste a alguien a ofrecernos una alianza estratégica con tu fundación». Alejandro se puso rojo. Tal vez. La Alianza Estratégica México-Colombia para Inmigrantes Latinoamericanos apareció de la nada, con un presupuesto enorme, específicamente pidiendo que yo fuera la coordinadora. Quería asegurarme de que tuvieras opciones si alguna vez decidías volver. Isabela se rió entre lágrimas. «¿Sabes qué? Ya no me importa. No me importan los métodos poco ortodoxos, no me importan los rumores, no me importa nada excepto el hecho de que te amo». Alejandro la besó entonces, suave pero intensamente, como si estuviera sellando una promesa. Cuando se separaron, él dijo: «Isabela, quiero pedirte algo». «¿Qué?» «Baila conmigo». Isabela se rió. «¿Aquí? ¿Sin música?» «Especialmente sin música. Nadie nos va a interrumpir esta vez». Isabela se acomodó en sus brazos. Comenzaron a moverse lentamente, sin música más que el sonido de la ciudad a sus pies. «¿Sabes qué he estado pensando estos 3 meses?» preguntó Alejandro. «¿Qué?» «Que cuando nos conocimos tú inmediatamente te volviste la constante más importante en mi vida. Mi café perfecto cada mañana,
mis horarios organizados, mis reuniones preparadas. Pero no era solo eso. Eras mi paz en medio del caos. Alejandro, no, déjame terminar. Cuando me divorcié pensé que no podría amar a nadie más. Pero tú estuviste allí cada día, siendo brillante, siendo fuerte, siendo real. Me enamoré de ti sin darme cuenta. Y cuando finalmente me di cuenta, me asusté tanto que casi arruinó todo. Los dos nos asustamos. Pero ya no más. Isabela, no me importa lo que diga la gente. No me importa si rompo todas las reglas corporativas. No me importa nada excepto construir un futuro contigo. Isabela se detuvo y lo miró fijamente. ¿Un futuro? Quiero casarme contigo. Quiero despertar cada mañana de mi vida contigo. Quiero construir esta fundación contigo, crear algo hermoso que sea nuestro. Alejandro, no tienes que responder ahora, solo piénsalo. Isabela sonrió poniéndose de puntitas para besarlo. Sí. ¿Sí qué? Sí a todo. A casarme contigo, a construir juntos, a todo. Alejandro la levantó del suelo, girándola mientras ambos reían. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esa noche caminaron por las calles de Bogotá hasta el amanecer, planeando su futuro, hablando de la fundación, de la alianza, de la boda, de todo y nada. 6 meses después, se casaron en el mismo Centro de Innovación Tecnológica. Fue una celebración hermosa que combinó tradiciones colombianas y mexicanas. Isabela lloró cuando su padre, completamente recuperado, la llevó al altar. Elena fue su dama de honor, y Carlos fue el padrino de Alejandro. Durante su primer baile como esposos, Alejandro le susurró al oído: «Esta vez, ninguna llamada telefónica va a interrumpirnos». Isabela se rió. «Incluso si lo hacen, las enfrentaremos juntos». ¿Promesa? Promesa. Se besaron mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo de Bogotá, visibles a la distancia también desde México City, como un símbolo de su amor que conectaba dos mundos. La orquesta comenzó a tocar una cumbia, y todos los invitados se unieron al baile. Isabela vio a su familia bailando con la de Alejandro, a sus ex compañeros de Tec Vega celebrando genuinamente, a los estudiantes del centro aplaudiendo desde las ventanas. ¿Feliz?, preguntó Alejandro. Completamente. Yo también. Por primera vez en años, soy completamente feliz. Y mientras la noche continuaba, llena de música, risas y celebración, Isabela sabía que había valido la pena cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre, porque el amor verdadero siempre encuentra su camino. 5 años habían pasado desde la boda de Isabela y Alejandro Vega. El Centro de Innovación Tecnológica en Bogotá se había convertido en un campus completo con 5 edificios, cada uno especializado en diferentes áreas: inteligencia artificial, robótica, desarrollo de software, biotecnología e innovación social. Era un jueves por la tarde, cuando Isabela caminaba por el parque central del campus, cargando a su hijo menor, Sebastián, de 2 años, mientras que Sofía, de 4, corría adelante persiguiendo mariposas. «¡Mami! ¡Mira!», gritó Sofía, señalando hacia la fuente central donde Alejandro estaba hablando con un grupo de estudiantes. «Sí, amor, papá está enseñando», sonrió Isabela. El centro había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Ahora tenía convenios con universidades de toda Latinoamérica y becas para estudiantes de escasos recursos. La alianza entre la Fundación Vega y la ONG de Isabela había creado programas de integración que habían beneficiado a miles de familias. Elena se acercó cargando a su propio hijo, Diego, de 3 años. Se había casado con Carlos Montenegro 1 año después de la boda de Isabela y Alejandro. «¿Cómo van los preparativos para el evento de mañana?», preguntó Elena sentándose junto a Isabela en una banca. «Casi listos. No puedo creer que ya sea nuestro 5º aniversario», respondió Isabela, meciendo a Sebastián, que se había quedado dormido. 5 años. ¿Te arrepientes de algo?». Isabela miró hacia Alejandro, quien ahora jugaba fútbol con Sofía y varios estudiantes en el césped. «De nada. Bueno, tal vez de esos 3 meses que perdimos siendo orgullosos». Elena se rió. «Pero valió la pena. Miren todo lo que han construido». Era cierto. Tec Vega Colombia
Se había convertido en una de las empresas más importantes de tecnología en Latinoamérica. Pero más importante aún, la fundación había graduado a más de 1,000 estudiantes, muchos de los cuales ahora trabajaban en la propia empresa o habían creado sus propias startups. Don Eduardo Moreno se acercó lentamente, con su bastón y una sonrisa radiante. A sus 70 años, había decidido jubilarse y dedicarse a enseñar carpintería tradicional en el centro. «Mis nietas favoritas», dijo, besando las frentes de Sofía y acariciando la cabeza de Sebastián. «Abuelo, ven a jugar con nosotros», gritó Sofía. «Voy, princesa». Isabela observó a su familia extendida. Carlos jugaba con los niños, mientras Elena organizaba los materiales para el evento de mañana. Su padre enseñaba a Sofía a silbar. Alejandro se acercaba con su camisa empapada de sudor, pero con la sonrisa más hermosa del mundo. «Hola, amor», dijo besándola en la frente. «¿Cómo está nuestro pequeño?» «Durmiendo, como siempre después de almorzar». Alejandro se sentó junto a ella, atrayéndola hacia su hombro. «Te conté que María llamó esta mañana. ¿Mi hermana? ¿Qué quería?» «Confirmar que viene mañana con toda la familia. Y tiene noticias». «¿Qué noticias?» Alejandro sonrió misteriosamente. «Va a ser tía otra vez». Isabela se enderezó emocionada. «¿En serio? ¿María está embarazada?» «Gemelos, según el ultrasonido». «Dios mío, tengo que llamarla». Alejandro la detuvo suavemente. «Después, ahora quiero disfrutar este momento contigo». Isabela se acomodó de nuevo contra él, observando a su familia jugar en el parque que habían creado juntos. «Alejandro, ¿te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche en la terraza? Que querías despertar cada mañana de tu vida conmigo». «Por supuesto». 5 años después, ¿sigues sintiendo lo mismo?» Alejandro la hizo voltear hacia él. «Isabela, cada mañana me levanto y pienso que no es posible ser más feliz que el día anterior. Y cada día me demuestra que estoy equivocado». «Cursi», se rió ella pero con lágrimas en los ojos. «Soy cursi cuando se trata de ti, y me gusta serlo». Un estudiante se acercó corriendo. «Profesora Isabela, profesor Alejandro, ¿pueden venir? El grupo de robótica quiere mostrarles algo antes del evento de mañana». Isabela y Alejandro intercambiaron miradas. Estos estudiantes siempre tenían sorpresas. «¿Puedes cargar a Sebastián?», Isabela le pasó al niño dormido. «Por supuesto. Sofía, vamos». Caminaron juntos hacia el laboratorio de robótica, donde un grupo de estudiantes adolescentes había estado trabajando en un proyecto secreto. «Cierren los ojos», pidió Camila, la misma estudiante que había avergonzado a Alejandro años atrás hablando de Isabela. «Es una sorpresa para el aniversario». Isabela y Alejandro cerraron los ojos mientras los estudiantes los guiaban. «Ahora abran». En el centro del laboratorio había 2 robots pequeños, uno con una placa que decía Alejandro y otro que decía Isabela. Al presionar un botón, los robots comenzaron a bailar juntos, perfectamente sincronizados. «Es hermoso», exclamó Isabela. «Representa su amor», explicó Camila, como 2 personas que encontraron su ritmo perfecto juntos. Alejandro tenía lágrimas en los ojos. «Chicos, esto es increíble. Queremos presentarlo mañana en el evento, para mostrar que el amor y la tecnología pueden ir juntos, tal como ustedes nos enseñaron». Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela y Alejandro se sentaron en la terraza de su casa, en las afueras de Bogotá. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro sirviendo 2 copas de vino. «En todo. En aquella noche en el Hotel Rosewood, en esa llamada telefónica que lo cambió todo. ¿Te arrepientes de haber contestado?». Isabela lo miró sorprendida. «¿Cómo puedo arrepentirme de algo que nos trajo hasta aquí? Tienes razón, aunque en ese momento pensé que era el fin del mundo, y resultó ser el comienzo de todo». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la vista de Bogotá iluminada en la distancia. «Isabela». «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por ser valiente, por arriesgarte, por decidir que valíamos la pena». Isabela se acurrucó contra él. «Gracias a ti por escuchar no solo mis palabras esa noche, sino mi corazón. ¿Sabes qué deseo para nosotros en los próximos 5 años? ¿Qué?».
Más momentos como este, más aventuras, tal vez más hijos. Isabela se rió. ¿Más hijos? ¿No te parece que 2 son suficientes por ahora? Por ahora. Pero quiero una casa llena de risas y amor. La tenemos. Es verdad, la tenemos. Al día siguiente, cientos de personas se reunieron en el campus para celebrar el 5º aniversario del centro. Había estudiantes actuales y graduados, inversionistas, funcionarios gubernamentales y toda la familia extendida de Isabela y Alejandro. Durante el evento, mostraron un video con testimonios de estudiantes cuyas vidas habían cambiado gracias al centro. Isabela lloró cuando vio a Luis, un joven de un barrio marginal que ahora era director de su propia empresa de software. Cuando llegó el momento del brindis, Alejandro tomó el micrófono. Hace 5 años, inauguramos este lugar con un sueño. Hoy puedo decir que ese sueño se ha convertido en algo mucho más grande de lo que imaginamos. La multitud aplaudió. Pero quiero contarles un secreto. DIS Centro no existiría si no fuera por una llamada telefónica que lo cambió todo. Isabela lo miró sorprendida. Nunca habían hablado públicamente de cómo comenzó todo. Una noche, en un baile, la mujer más increíble del mundo recibió una llamada que la obligó a elegir entre el amor y la familia. En ese momento, yo aprendí algo crucial. Cuando amas a alguien de verdad, no hay elección. Haces todo lo que puedas por esa persona. Isabela sentía todas las miradas en ella. Isabela, ¿quieres bailar conmigo? La orquesta comenzó a tocar suavemente. Isabela se acercó a Alejandro y comenzaron a bailar en el mismo lugar donde se habían casado 5 años atrás. ¿No te da pena contarle a todo el mundo nuestra historia?, susurró ella. Al contrario, me enorgullece. Quiero que todos sepan que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que las mejores cosas surgen de los momentos más inesperados. Mientras bailaban, otros couples se unieron. Elena y Carlos, María y su esposo, incluso don Eduardo con la profesora de arte del centro. Alejandro. Sí, amor. La próxima vez que reciba una llamada mientras bailamos, la próxima vez vamos a contestar juntos. Promesa, promesa. Y mientras la música los envolvía, rodeados de todas las vidas que habían tocado y cambiado, Isabela supo con certeza que su historia de amor había valido cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre. Porque al final, el amor siempre encuentra su camino. Y a veces todo comienza con una simple llamada telefónica en medio de un baile.